¿Perdona? Dije con la taza temblándome entre los dedos cuando vi que mi padre repartía cajas, sobres y bolsas de lujo a todos menos a mí. ¿Falta el mío o ya ni siquiera os molesta fingir? Mi madre dejó la copa de cava, me miró como si yo fuera una mancha en el mantel y soltó, delante de toda la familia: ¿para qué íbamos a gastar dinero en ti? Mi hermana sonrió, acarició la cinta de su pulsera nueva y remató: porque no estás a nuestra altura, Nora. Mi padre no la corrigió. Ni una palabra. Se limitó a decir que el roast beef se enfriaba y que abriéramos los regalos de una vez. Ahí, bajo las luces del árbol, entendí que no me habían olvidado, me habían colocado en mi sitio, o eso creían. 8 días después, un mensajero dejó una caja blanca en la puerta de su tienda, y el grito que dio mi hermana se oyó hasta la calle. Si has vivido una humillación familiar, quédate. Lo que pasó después enloqueció a toda la casa Valdés. Me llamo Nora Valdés, tengo 32 años, y la mañana de Navidad, en la que mi familia decidió exhibirme como si yo fuera el error de una foto, sin saberlo firmó su propia sentencia. No por un regalo, nunca fue por un regalo. Fue por la estructura secreta sobre la que habían construido su soberbia durante años. Una estructura que llevaba mi firma, mi dinero, mi silencio y mi paciencia. Y la paciencia, cuando se termina en la persona equivocada, no hace ruido al romperse. Hace ruina. Mi padre, Esteban Valdés, dirigía una firma de alta decoración en Valencia llamada Casa Valdés Atelier. Vendían muebles restaurados, lámparas italianas, piezas de artesanía contemporánea, mesas imposibles para pisos en los que nadie comía y sofás que costaban lo que un coche pequeño. A la clientela le encantaba escuchar que era un negocio familiar, heredado de mi abuela, levantado con gusto, disciplina y prestigio. Mi madre, Begoña, llevaba años paseándose por inauguraciones, cócteles benéficos y cenas del Círculo de Bellas Artes como si hubiera parido una dinastía. Mi hermana menor, Vera, era la cara visible en redes. Vídeos impecables, voz suave, uñas perfectas, planos lentos de jarrones, terciopelo, mármol y frases sobre elegancia atemporal. Desde fuera parecíamos esa clase de familia que nunca se rompe. Desde dentro, yo era la hija que sobraba. No trabajaba en la tienda. No había construido una imagen de marca alrededor de mis pómulos ni de vestidos beige. No me había casado con nadie útil. Era directora de operaciones en una firma especializada en reestructuración de activos comerciales y conflictos patrimoniales. Sabía leer balances, detectar empresas ahogadas detrás de un escaparate brillante y distinguir en 10 minutos la riqueza real de la escenografía financiera. En mi casa llamaban a eso papeles. Mi madre lo decía con esa sonrisa pequeña de quien reduce el trabajo ajeno para no sentirse en deuda. Mi padre directamente lo ignoraba. Vera lo convertía en chiste. Mi hermana salvarruinas con Excel decía, y los demás se reían. Lo que ninguno entendía era que el Excel, cuando sabe dónde mirar, ve mejor que el orgullo. 6 años antes de aquella Navidad, Casa Valdés Atelier había estado a un mes de desaparecer. Mi padre había firmado una ampliación del local con unas condiciones ridículas, se había enredado con proveedores que apretaban plazos imposibles y había dejado que la deuda comercial se inflara mientras seguía fingiendo solvencia. El propietario del inmueble amenazó con ejecutar impagos. El banco quería retirar la línea de circulante y 2 marcas italianas ya habían congelado envíos. Yo lo supe no porque me pidieran ayuda con honestidad, sino porque una noche escuché a mi abuela Inmaculada llorar en la cocina, en voz baja, para que mi madre no la oyera. Me dijo algo que no he olvidado nunca: tu padre cree que el apellido paga facturas. Tú al menos sabes contar. Yo acababa de cerrar una operación compleja en Madrid y tenía liquidez suficiente para intervenir. Lo hice en silencio, como hacen las personas que todavía están convencidas de que si sostienen a los suyos una vez, quizá los suyos aprendan a mirarlas de verdad. Monté una sociedad patrimonial, compré discretamente el inmueble donde operaba la tienda, negocié con el casero una cancelación ordenada de los atrasos, refinancié el agujero urgente, puse dinero para obras que evitaban una clausura técnica y, lo más grave de todo, avalé personalmente una línea estacional con la que el negocio sobrevivió a la campaña siguiente. También registré una reorganización marcaria porque mi abuela se negó a dejar el nombre Casa Valdés expuesto a futuras torpezas de su hijo. No confió en él, confió en mí, y me cedió, mediante escritura privada que luego se elevó correctamente, el control de la marca y de parte del archivo de diseño original de la familia.
Mi padre contó a todo el mundo que había logrado una remontada heroica. Mi madre la llamó bendición. Vera publicó una foto de la tienda reabierta con una frase sobre la resiliencia de los negocios familiares. Nadie explicó que el suelo bajo sus pies había cambiado de dueño. Nadie dijo que sin mi intervención el negocio habría durado lo mismo que una cena mal servida. Y yo, que podría haber exigido entonces contratos limpios, alquiler de mercado, reconocimiento formal y límites claros, cometí el error que tanta gente comete con la sangre. Pensé que la gratitud llegaría después. No llegó, llegó la costumbre. Durante 6 años pagaron una ocupación muy por debajo de mercado, retrasaron actualizaciones, ignoraron cualquier intento mío de ordenar la estructura y me trataron como a una pariente incómoda que había aparecido por insistencia en lugar de por derecho. En cada comida familiar había una pequeña punzada, la silla peor colocada, la foto recortada, la interrupción calculada, el comentario sutil sobre mi carácter, mi ropa, mi vida sola, mi trabajo frío, nunca era lo bastante violento para que alguien externo pudiera señalarlo, siempre lo bastante repetido para desgastar. La Navidad no fue una anomalía, fue el día en que dejaron de disimular. La escena fue exactamente así. Mi madre llevaba un vestido verde botella y unos pendientes que yo sabía que no podía permitirse sin haber retrasado otra vez el pago del seguro del local. Mi padre repartía paquetes con esa alegría escénica que tanto gustaba a la gente como él, hombres que confunden autoridad con estar en el centro del salón. A Vera le dio una caja azul oscuro de una joyería de la calle Colón, a su novio, Álvaro, un estuche de reloj de cuero con sus iniciales, a mi madre un brazalete que levantó aplausos falsos. Incluso mi primo Teo, que había caído por allí de improviso, recibió una bufanda de cachemir. Yo esperé. Primero pensé que quedaría una bolsa detrás del sofá, luego que tal vez mi padre hubiera olvidado algo en el recibidor. Después entendí por la forma en que Vera evitaba mirarme y mi madre apretaba los labios que no había olvido ninguno. ¿Hay una confusión?, pregunté, porque a veces una pregunta sencilla deja sin maquillaje a una crueldad entera. Mi madre arqueó una ceja. ¿Confusión? No, hija. Prioridades. ¿Para qué íbamos a gastar dinero en ti?, añadió con una suavidad que daba más asco que si me hubiera gritado. Si te seguimos invitando es por costumbre. Vera se encogió de hombros, mirándome de arriba a abajo. No hagas drama, Nora. Tú nunca has sido de este mundo. Mi padre bajó la vista a sus gemelos, los acomodó y dijo, venga, abrid las cosas antes de que se enfríe el desayuno. Eso fue todo. Ninguna corrección, ningún amago de vergüenza, solo silencio. A veces el silencio de un padre duele más que el insulto de los demás, porque lleva dentro un consentimiento entero. Sonreí, no porque no me doliera, porque comprendí, con una claridad casi limpia, que si reaccionaba allí, les regalaría justo lo que querían. Verme pequeña, dejé la taza en la mesa, me puse el abrigo y salí de la casa de mis padres sin levantar la voz. Mi madre me dijo desde el comedor, siempre has sido exagerada. No contesté. Cerré la puerta y seguí andando hasta el coche con el pulso tan firme que hasta a mí me dio miedo. Volví a mi piso, me quité los pendientes, preparé té negro y me senté en la barra de la cocina con una libreta. A partir de ahí, ya no pensé como hija, pensé como profesional. Hice una lista completa de todo lo que había cubierto en 6 años. IBI, seguro integral del inmueble, sustitución de cubierta, reparación eléctrica urgente, 2 acuerdos de pago con proveedores, aval de la línea de enero, contratos de ocupación prorrogados de forma absurda por ser familia, renovaciones de licencia, gasto jurídico disperso. Luego, saqué del archivo digital la escritura de la sociedad propietaria, los anexos, las comunicaciones bancarias y el expediente de marca. Revisé la cláusula de terminación de ocupación preferente y comprobé que seguía siendo ejecutable con el preaviso correcto. Imprimí todo. El lunes llamé a mi abogada, Clara Mena, no a la asesora de la familia, a la mía. Clara tenía una virtud que en procesos así vale oro. No confundía parentesco con excepción. No me llames para desahogarte, me dijo después de escucharme 9 minutos en silencio. Llámame para decirme si quieres seguir financiando una humillación o terminarla bien. Quiero terminarla. Entonces no me hables más como hija. Háblame como propietaria. Eso hice. Preparó 3 comunicaciones limpias. La primera retiraba, con efecto inmediato dentro de los márgenes legales aplicables, mi aval personal sobre la línea de circulante vinculada a la campaña de invierno, dejando constancia ante la entidad financiera de que no renovaría ninguna garantía extraordinaria.
La segunda notificaba la terminación del régimen de ocupación preferente del inmueble y concedía 30 días para desalojo ordenado, entrega de llaves e inventario de elementos no adheridos. La tercera prohibía el uso no autorizado de la marca Casa Valdés Atelier y de determinadas colecciones gráficas vinculadas al archivo original de mi abuela, advirtiendo de medidas cautelares si persistían en su explotación. Todas las comunicaciones exigían, además, que cualquier contacto posterior pasara por despacho. «Quiero que vaya dentro de una caja blanca», le dije a Clara. Hubo un silencio. «No me lo puedo creer». «Yo sí». Vale respondió, y hasta por teléfono noté la media sonrisa. «Si ellos hicieron teatro, nosotros haremos escenografía jurídica». El 2 de enero, a las 8:30 de la mañana, un mensajero dejó la caja en la puerta de la tienda, en una calle elegante del centro, donde a esa hora todavía están subiendo persianas las cafeterías. Más tarde supe cómo ocurrió todo porque luego salieron demasiadas bocas a contarme detalles. Vera fue quien recogió el paquete. Pensó que sería un obsequio atrasado de algún cliente rico. Lo abrió en el mostrador, retiró el papel seda, vio la documentación sujetando el llavero de latón del acceso principal y pegó un grito. Mi madre acudió primero, leyó 2 páginas y se sentó de golpe sobre un puff porque se le aflojaron las piernas. Mi padre salió del despacho hablando por teléfono sobre una visita privada de unos clientes de Javea, vio el membrete del bufete y palideció. Álvaro, que estaba allí para ayudar con un contenido de Reyes, preguntó qué pasaba. Nadie le contestó. El primer teléfono que sonó fue el mío. Era Vera. Lo dejé sonar. Luego mi madre, luego mi padre, luego otra vez los 3. A las 9:05, Clara me escribió, recibido y firmado. Están entrando en pánico. No sentí placer inmediato. Sentí algo más fuerte. Una especie de respiración interna, la primera amplia en años. Mi padre dejó un mensaje de voz al tercer intento. Nora, coge el teléfono. Tiene que haber un malentendido. 3 minutos después llegó otro. Esto es inadmisible. Llámame ahora mismo. Mi madre dejó uno con la voz fría y temblorosa. No vas a montar este numerito por una tontería de Navidad. Vera tardó menos de 1 hora en pasar de la superioridad a la urgencia. Si esto es una broma rara, no tiene gracia. Tenemos clientes. Álvaro está aquí, papá está fuera de sí, llámame ya. No devolví ninguna llamada. Guardé todos los audios y se los reenvié a Clara. A mediodía, mi padre me escribió un mensaje. Ese local no puede ser tuyo. El negocio lo he levantado yo. Le respondí con 5 palabras. Lee los anexos con calma. Luego bloqueé el número. En menos de 2 horas mi madre había activado la red de tías, primos, amigas del club y conocidos de misa. Al anochecer, yo ya había recibido llamadas de 2 familiares lejanos y una antigua vecina que querían saber si de verdad había decidido destruir el medio de vida de mi padre por resentimiento. Qué fácil es para cierta gente reducir 6 años de aprovechamiento a una emoción fea de la mujer equivocada. Qué cómodo llamar susceptibilidad a la explotación cuando la explotada deja de colaborar. Al día siguiente aparecieron en mi casa, los 4. Mi padre con un abrigo mal abotonado de quien ha salido sin mirarse al espejo. Mi madre con la sonrisa social tensada a cuchillo. Vera con unas botas crema y una rabia que apenas le cabía en la cara. Álvaro medio paso detrás, con expresión de novio que sospecha por primera vez que se ha prometido con una fachada. Mi padre empezó a hablar antes de que yo dijera buenos días. Ya está bien de espectáculos. Vamos a arreglar esto como adultos. ¿Cómo cuáles? Pregunté. ¿Los mismos adultos que dejaron a una hija sin regalo delante de todos mientras abrían cajas de lujo? Mi madre se metió en medio enseguida. Estás convirtiendo un malentendido familiar en un ataque económico. ¿Qué parte se entendió mal exactamente? Repliqué. ¿La de ¿para qué gastar dinero en ti? ¿O la de te mantenemos por costumbre? Vera puso los ojos en blanco. Otra vez con eso. Era una broma, Nora. Siempre te lo tomas todo literal. Esa palabra, literal, dramática, sensible. Las familias como la mía usan esas palabras como quien baja la persiana de una tienda, para impedir que entre la verdad. Les dije con calma que la documentación era válida, los plazos eran reales y cualquier propuesta de transición debía pasar por nuestros abogados. Vi entonces cómo la cara de mi padre cambiaba. Se agrietó el personaje del comerciante distinguido y salió el hombre que llevaba años necesitando que yo pareciera menos de lo que era. No tendrías nada de eso sin mí, escupió. Puede, respondí. Pero tú tampoco seguirías dentro sin mí. Álvaro miró a Vera. Vera miró al suelo un segundo demasiado largo. Mi madre eligió entonces la táctica de las lágrimas.
Dijo que yo estaba humillando a la familia, que la gente ya hablaba, que había clientes haciendo preguntas, que mi abuela se revolvería en la tumba. Le pregunté si creía de verdad que mi abuela habría aplaudido lo de Navidad. No respondió. Vera sí. Lo que te pasa es que llevas años resentida porque nunca has sido la cara de nada, ni del negocio, ni de esta familia, ni de una habitación. Ahí estaba la verdad desnuda. No era dinero, no eran regalos, era jerarquía. Yo no encajaba en el papel de hija ornamental ni de mujer decorativa, y eso, en una familia que había convertido la apariencia en religión, era casi una traición. Miré a Vera y pregunté despacio, ¿sabes quién ha mantenido abierta vuestra línea bancaria este trimestre? Ella soltó una risita nerviosa. Papá lleva las finanzas. Volví los ojos hacia mi padre. ¿También le has explicado que el banco ya ha sido notificado? No hizo falta respuesta. El color se le fue de la cara a Vera y Álvaro dio un paso atrás. ¿Qué banco?, preguntó él. Nadie se lo aclaró. Mi padre intentó bajar el tono, acercarse, hablarme con falsa intimidad. Lo de la línea es temporal. Si dejas de actuar de forma impulsiva, podremos arreglarlo en privado. Le hice una pregunta simple, la única que importaba. Si soy tan impulsiva, tan insignificante y tan inferior, ¿por qué habéis venido corriendo los cuatro en cuanto he dejado de protegeros? No tuvo respuesta. Ninguno la tuvo. Antes de irse, mi madre me llamó fría. Vera me llamó destructiva. Mi padre dijo que estaba cometiendo un error irreversible. Yo asentí. Tienes razón en una sola cosa. Hay cosas que no se pueden deshacer. Una frase como «te mantenemos por costumbre» es una de ellas. Los vi alejarse por el pasillo y sentí algo que no había sentido alrededor de mi familia desde la universidad. Calma. No porque ya no me doliera, porque por fin encajaba todo. Los mismos que decían que yo no estaba a su altura acababan de descubrir que el suelo tenía mi nombre. Cuando comprendieron que la culpa no iba a servirme de correa, empezó la parte sucia. Mi madre llamó a familiares contando que yo estaba inestable. Mi padre insinuó ante algunos proveedores que sufría una crisis personal y quería chantajearle. Vera publicó frases ambiguas sobre narcisistas, hijas ingratas y mujeres que convierten la amargura en poder. La guerra de reputación, tan española, tan de salón y de café cuchicheado, empezó antes de que pasaran 48 horas. Una semana después, uno de los proveedores más importantes llamó a Clara para preguntar si la tienda iba a perder el local. El rumor ya corría por el sector. Fue entonces cuando mi padre lanzó su movimiento de verdad. Un abogado suyo nos envió un paquete sosteniendo que el inmueble había sido siempre un activo de facto familiar, que mi sociedad solo ostentaba titularidad por conveniencia fiscal y que Casa Valdés Atelier había adquirido derechos equitativos por años de inversión, posesión y notoriedad comercial. La tesis era agresiva. Habría sido hasta interesante si no estuviera cosida con hilos de mentira. Adjuntaban unas supuestas actas internas de un consejo que jamás existió, un memo antiguo que yo no había visto en la vida y una firma escaneada que se parecía bastante a la mía como para inquietar a un tercero poco atento. Clara ni pestañeó. Me llamó y dijo 2 palabras. Han falsificado. Durante 1 minuto entero no hablé. Sentí cómo se me helaban las manos. Después abrí todos mis archivos, pedí metadatos, revisé cadenas de correo, versiones, respaldos de nube, registro de cambios y transferencias. No sabía si mi padre me creía demasiado sentimental, demasiado hija o demasiado mujer para responder con precisión. Lo que olvidaba era que mi trabajo consiste, precisamente, en detectar mentiras puestas en papel por personas convencidas de que su seguridad social basta para volverlas creíbles. Respondimos con toda la dureza necesaria. Clara envió un requerimiento de preservación integral de documentación, acusó formalmente a la otra parte de basarse en documentos faciales defectuosos y preparó demanda declarativa de dominio y tutela marcaria. Aportamos escrituras, asiento registral, historial bancario, correspondencia con mi abuela, justificantes de inversión y rastro digital suficiente para demostrar que aquellas actas se habían creado 3 días después de Navidad en el portátil de Vera y habían sido modificadas 2 veces antes de adjuntarse. El detalle no solo los dejaba mal, los desnudaba. La entidad financiera, en cuanto vio la disputa y la retirada de mi aval, congeló cualquier expansión discrecional de crédito. 2 pedidos importantes quedaron en pausa. Un blog de interiorismo de Valencia empezó a murmurar que Casa Valdés podía estar atravesando una crisis de estructura. En menos de una semana,
Lo que hasta entonces había sido un pequeño desacuerdo familiar empezó a oler a colapso empresarial. Y ahí apareció la primera grieta interna que de verdad me importó. Álvaro me llamó a escondidas. No quiso detalles, solo una verdad. ¿Vera te ha mentido cuando me ha dicho que el negocio acabaría siendo suyo?, preguntó. No adorné nada. Le han prometido un trono dentro de un reino que no poseen. Se hizo un silencio largo. Entiendo, dijo al final con una voz mucho más vieja. 2 días después, desaparecieron de Instagram sus fotos de compromiso. Mi padre intentó entonces una última representación de autoridad. Me convocó a la tienda con la excusa de explorar una salida ordenada. Cuando llegué, estaban esperándome él, mi madre, Vera, su abogado y 2 empleadas veteranas del equipo, como si quisieran presionarme convirtiendo aquello en una escena pública. El local olía a vela cara, madera encerada y nervios mal escondidos. Mi padre empezó hablando de legado, sangre, apellido, continuidad. Dijo que yo siempre había tenido una necesidad malsana de demostrar algo. La tengo, contesté. ¿Que existo? Para empezar. Mi madre soltó un bufido. Todo esto porque en Navidad no se te dio suficiente protagonismo. Giré la cabeza hacia las empleadas. ¿Sabíais que mi familia me dijo que me seguían invitando por costumbre? El silencio fue instantáneo. Mi padre dio un golpe seco en la mesa. Las conversaciones privadas son privadas. La crueldad solo se vuelve privada cuando aparecen testigos, respondí. Su abogado deslizó entonces una propuesta. Querían 18 meses más dentro del local, en las mismas condiciones ridículas, permiso para seguir explotando la marca, libertad para cerrar la campaña de primavera y una cláusula de no descrédito mutuo que me obligaba a callarme mientras ellos protegían la versión amable de todo. A cambio, mi padre se comprometía a reconocer mi contribución en una carta privada. Una carta privada. Después de años de desprecio público, de falsificaciones, de silencios cobardes y de una humillación navideña montada para recordarme cuál era mi lugar, me ofrecía escribir a puerta cerrada que quizá yo había sido útil. Empujé el papel de vuelta hacia él. No. Una de las empleadas parecía querer evaporarse. La otra me miró con una mezcla de sorpresa y algo mucho más duro. Comprensión. Eres vengativa, dijo mi padre. Eres fría, añadió mi madre. Me estás arruinando la vida, soltó Vera. La miré por fin de frente y le hice la pregunta que llevaba años acumulándoseme en la garganta. ¿En qué momento exacto decidisteis todos que solo era familia mientras pagaba? Nadie respondió. El abogado dio por terminada la reunión porque él sí veía lo que ellos no. Los hechos no estaban de su lado, solo la costumbre. El procedimiento judicial no fue ruidoso como en las películas. No hubo gritos ni sorpresas teatrales. Fue algo más delicioso, humillación lenta bajo luz blanca. Mi padre apareció con uno de sus trajes grises caros, como si la lana italiana pudiera prestar credibilidad a un documento falso. Mi madre se sentó tiesa, indignada por definición. Vera parecía agotada y furiosa, una mezcla peligrosa. El abogado de la otra parte ya no tenía la seguridad del encuentro en la tienda, señal de que por fin había leído lo que debía haber leído desde el principio. Nuestra exposición era simple y devastadora. Cadena de dominio, transmisión, rescate financiero, historial de pagos, retirada de aval, control marcario, correos de mi abuela, trazabilidad de archivos. Cuando Clara mostró que las supuestas actas habían sido creadas después de Navidad y alojaban una simulación incrustada de mi firma, hasta el juez alzó la vista por encima de las gafas. La otra parte intentó sostener que era un borrador mal etiquetado. Clara preguntó por qué un borrador contendría una firma simulada y por qué ese borrador se había usado para fundamentar una pretensión de dominio. Hay mentiras que mueren con escándalo, y hay otras que se quedan sin aire delante de un funcionario paciente. Esa mañana asistimos a una de las segundas. Mi padre fue preguntado directamente por las rentas abonadas, los importes, los meses, las cuentas concretas. Empezó con discursos sobre acuerdos de familia, usos, entendimientos informales. El juez le cortó. No le he pedido poesía. Le he pedido números. No los tenía. Vera fue interrogada por la imagen pública del negocio y por sus afirmaciones en redes sobre el supuesto carácter familiar de la propiedad. Contestó Binanuz sabía lo que quería decir. Eso no responde, replicó el juez. Mi madre no llegó a declarar formalmente, pero cuando se retomó el asunto de las actas falsas, se inclinó hacia mi padre y le susurró algo tan crispado que incluso desde mi lado vi cruzarle el pánico por la mandíbula. La resolución confirmó exactamente lo que la documentación exigía: dominio del inmueble en mi sociedad, legitimidad de la terminación de la ocupación.
tutela inmediata de la marca, prohibición de seguir explotándola sin mi autorización y reserva expresa para acciones adicionales derivadas de la falsificación si decidíamos impulsarlas. Al salir, en el pasillo, mi padre me interceptó una vez más. Ya has demostrado lo que querías. No irás hasta el final, ¿verdad? Sí, dije. Vera se colocó delante de mí. ¿Te sentirás importante cuando cierres la tienda? La respuesta me salió tan tranquila que hasta a mí me sorprendió. Me habría bastado con que me tratarais como si existiera. Las 3 semanas siguientes fueron peores para ellos de lo que cualquier sentencia podía ser, porque la realidad, cuando entra en una familia acostumbrada al decorado, lo desmonta sin música. Los proveedores endurecieron condiciones. Una colección nueva se canceló. Una revista local retiró a Casa Valdés de un reportaje sobre sagas empresariales tras recibir una carta impecable de Clara. 2 empleadas presentaron su baja. Álvaro se fue del piso que compartía con Vera. Mi madre dejó de publicar sus almuerzos y vernisalles. Mi padre, que llevaba años caminando por el local como un rey, empezó a envolver lámparas, etiquetar cajas y discutir descuentos de liquidación con la cara de quien no distingue entre injusticia y consecuencia. Cuando llegó el día de la entrega final, no fui sola. Fui con Clara, un cerrajero y un inventarista. El local no estaba devastado a martillazos, como lo haría la gente vulgar. Estaba dañado de la forma más cara. Herrajes doblados, lámparas sin bombillas, etiquetas arrancadas, cortinajes deformados, carpetas de proveedores desaparecidas, golpes en 2 mesas de mármol, cajas mal numeradas, y un caos deliberado que obligaba a perder tiempo y dinero. Venganza pequeña, mezquina, perfectamente coherente con ellos. Sobre la mesa central donde Vera grababa sus vídeos nos esperaba otra caja blanca. Dentro había una tarjeta de Navidad, en blanco, sin mi nombre, sin dedicatoria, solo el cartoncito desnudo y una nota escrita a mano por Vera. Hay cosas que no cambian. Me quedé mirándolo mucho rato y luego casi me reí, porque incluso después del juzgado, de la caída, del miedo y del derrumbe, seguían necesitando conservar en su leyenda privada la idea de que el problema era yo. El cerrajero me preguntó si tiraba la caja. Le dije que no. Guardé la tarjeta en el bolsillo del abrigo. Hay trofeos que llegan con un envoltorio extraño. Vendí el inmueble 4 meses después a un grupo hotelero que quería transformarlo en un espacio gastronómico con galería. Lo vendí por más de lo que mi padre había presumido durante años que valía todo su negocio. No mantuve activa la marca para ellos. La retiré con dignidad, licencié parte del archivo de diseño histórico de mi abuela a una editorial especializada y dejé morir el resto del mito sin lágrimas. Valencia habló, claro. Unos dijeron que había sido implacable, otros que mi padre se lo había buscado. Varios insistieron en que nadie haría algo así, solo por unos regalos de Navidad. Ahí estaba siempre el error del espectador. Nunca fue por los regalos, fue por la jerarquía, por el desprecio estructural, por años de usarme como soporte financiero mientras me dejaban claro, de 1000 maneras pequeñas, que no pertenecería del todo a la foto. Mi padre intentó reabrir meses después en un local mucho más pequeño a las afueras, con otro nombre y menos pretensión, pero sin dirección emblemática, sin crédito, sin relato de herencia y sin el aura de invulnerabilidad, aquello apenas respiró. Mi madre perdió media agenda social cuando dejó de resultar útil invitarla. Vera intentó reconvertirse en consultora y creadora de contenido sobre estilo de vida, pero las marcas son mucho menos románticas que Instagram. En cuanto huelen que tu elegancia estaba montada sobre suelo prestado, se evaporan. Álvaro no volvió. Y el compromiso, ese que mi madre ya estaba enseñando como si fuera una medalla hereditaria, se disolvió sin fecha y sin fiesta. Durante el año siguiente mi padre me escribió 3 cartas. La primera decía que yo había destruido a la familia. La segunda, que esperaba que estuviera satisfecha. La tercera era la única interesante. Preguntaba cuándo me había vuelto tan fría. Estuve a punto de contestar esa, no porque se lo debiera, porque la pregunta revelaba una ceguera casi perfecta. Él seguía creyendo que mi frialdad había empezado en mí y no en un padre capaz de ver a una hija sentada sin nada la mañana de Navidad, mientras a su alrededor todos desenvolvían pruebas materiales de que importaban más. No respondí. Hay preguntas que no merecen respuesta. Merecen memoria. La familia extendida se dividió como se dividen siempre estas cosas. Los honestos admitieron que llevaban años sospechando que mi padre exageraba, me trataba mal y había usado mi carácter reservado como licencia. Los demás prefirieron la versión cómoda, que el dinero me había endurecido, que el éxito me había separado de los valores, que yo había sobreactuado. A esas alturas me daba igual.
La gente necesita relatos para sobrevivirse. Y yo, por primera vez, ya no necesitaba sobrevivirme dentro del suyo. La mayoría de quien mira una historia así cree que el punto de no retorno fue la caja del 2 de enero. No lo fue. Fue algo que ocurrió mucho antes y que mi familia nunca llegó a entender. El punto de no retorno fue el día en que dejé de buscar que me quisieran como condición para protegerlos. Durante años seguí financiando estructuras que me degradaban porque todavía pensaba que el amor familiar, si una se esforzaba lo suficiente, acabaría apareciendo como premio diferido. No apareció. Solo había costumbre, utilidad y una distribución del afecto basada en imagen, obediencia y brillo social. Yo no ofrecía brillo, ofrecía estructura, y cuando una familia narcisista vive encima de una estructura que no controla, necesita ridiculizar a quien la sostiene para no sentir dependencia. Ese fue el secreto central de nuestra casa. No querían prescindir de mí. Querían usarme sin admitir nunca que me necesitaban. Con el tiempo abrí mi propia firma, más pequeña y mucho más precisa, especializada en transiciones conflictivas de patrimonio comercial, disputas entre socios y desmontaje jurídico de negocios sostenidos por ego. Resultó que había un mercado entero lleno de empresas familiares construidas sobre silencios, deudas mal contadas y gente obligada a tragar por no romper la paz. Se me daba bien porque reconocía el olor a mentira antes de abrir el expediente. En la pared de mi despacho, enmarcada en negro mate, colgué aquella tarjeta navideña sin nombre. Algunos clientes preguntan, ¿qué significa? Les digo la verdad, es un recordatorio de lo caro que sale esperar demasiado a que alguien reconozca lo que ya sabe que te debe. Nunca añado nada más. No hace falta. Sin embargo, si alguien cree que yo no sufrí, se equivoca. Sentí duelo, mucho, rabia también, una fatiga amarga, casi física, al comprender que la gente que te conoce desde niña sabe exactamente dónde herirte y aún así se permite indignarse cuando un día dejas de sangrar por ellos. Hubo noches en que me desperté con la frase de mi madre sonando entera en la cabeza. Hubo mañanas en que veía una fotografía antigua de las Navidades en Benicassim, cuando aún vivía mi abuela, y me preguntaba en qué momento exacto empezó a torcerse todo. Pero culpa no. Culpa, ni un segundo. Porque yo no destruí una familia funcional. Dejé de subvencionar una representación tóxica demasiado convencida de que sería eterna. Y aún así, lo peor para ellos todavía no había llegado. Porque una cosa es perder un local, una marca o un crédito, y otra perder el relato. Mi padre había construido su autoridad sobre la idea de ser el patriarca visionario que levantó Casa Valdés con sus manos. Cuando el sector empezó a saber, sin necesidad de escándalo abierto, que la propiedad real estaba fuera, que la marca nunca había estado plenamente bajo su control y que la hija invisible había sido la columna financiera durante años, algo se le quebró por dentro. No fue inmediato. Fue visible en pequeñas escenas que me contaban terceros, un proveedor al que ya no podía mirar a los ojos, una visita comercial cancelada en el último minuto, una comida donde nadie le dejó monopolizar la conversación. El desprecio social que antes administraba él empezó a devolvérsele, pero de forma mucho más sofisticada. Con silencios, con distancias, con ya te llamaremos. En los círculos que él frecuentaba, esa era la verdadera condena. Mi madre llevó peor la caída pública. Ella no entendía el dinero como balance, sino como acceso. Le dolió más dejar de ser invitada a 2 cenas clave que perder una parte material del nivel de vida. Las primeras veces todavía fingía que se había alejado por decisión propia. Luego empezó a quejarse en privado de la hipocresía de sus amigas. No veía que durante años ella había sido exactamente lo mismo. Afecto a cambio de utilidad social. Cuando la utilidad desapareció, la aritmética se volvió en su contra. Un par de veces intentó mandarme mensajes ambiguos, casi maternales, como si todavía pudiera reconstruirse algo desde la condescendencia. No sé en qué momento dejamos de entendernos. No respondí. Nos habíamos entendido demasiado bien. Ese era el problema. Vera, en cambio, eligió la guerra hasta el final. Durante meses subió indirectas, citas sobre envidias familiares, vídeos sobre mujeres que no soportan ver brillar a otras mujeres. Cambió de tono tantas veces que terminó delatándose sola. Primero víctima, luego digna, luego espiritual, luego emprendedora, después feminista de escaparate. Nada cuajó. La audiencia perdona muchas cosas, pero no perdona la incoherencia detectada a tiempo. Además, a Vera le faltaba una pieza fundamental para sobrevivir fuera del decorado: profundidad. Toda su seguridad había dependido de ser la hija visible en un sistema donde alguien más hacía el trabajo duro.
Sin sistema, solo quedó la pose. Y una pose, cuando la vida se vuelve administrativa, sirve de muy poco. A los 9 meses del cierre, recibió una inspección fiscal derivada de ciertos ingresos publicitarios mal declarados. Yo no tuve nada que ver, pero confieso que cuando me enteré, sentí una justicia poética casi obscena. La misma mujer que llevaba años ironizando sobre mis papeles terminó perdiendo el sueño por ellos. También supe que intentó vender varias piezas del archivo de la tienda como si fueran suyas. No lo consiguió. Clara intervino con 2 correos bien redactados y el asunto murió antes de nacer. Lo impresionante no era que Vera siguiera intentando arañar algo del naufragio. Lo impresionante era que nunca llegó a hacerse una sola pregunta incómoda sobre sí misma. Algunas personas pueden perderlo casi todo y aún así conservar intacta la convicción de que el mundo les debe una reparación. Vera era una de esas. Un domingo de noviembre, casi un año después de Navidad, me encontré a mi padre en la lonja. Yo había quedado con una clienta y él salía de una reunión que no parecía haber ido bien. Estaba más delgado, el abrigo le quedaba grande, y por primera vez en mi vida no irradiaba centralidad. Me vio antes de que pudiera girarme. Dudó. Luego se acercó. Pensé que vendría con orgullo herido, reproches o alguna frase solemne. No, venía con cansancio. Solo quiero entender, me dijo. Ese solo llevaba dentro demasiados años. ¿Qué quieres entender? Pregunté. Se quedó mirándome como si todavía buscara en mi cara a la hija que se disculpaba para que los demás descansaran. ¿Por qué has sido capaz de llegar tan lejos? No levanté la voz. Porque vosotros llegasteis primero. Tragó saliva. Y ahí, por una fracción de segundo, vi al hombre real detrás del patriarca, uno bastante más pequeño, más torpe y más cobarde de lo que su papel había vendido siempre. Estuvo a punto de decir algo. No lo hizo. Solo asintió, como quien recibe por fin una factura acumulada que ya no puede discutir. Fue la conversación más honesta que tuvimos en años y duró menos de 1 minuto. Ese encuentro me dejó pensando varios días, no en reconciliarme, en la naturaleza exacta del abuso familiar elegante, porque hay violencias que nadie llama así al principio. La exclusión estratégica, la burla sofisticada, la desvalorización constante, el uso del afecto como premio, la apropiación de recursos de un miembro al que luego se relega simbólicamente. Son cosas que no dejan moratones ni generan titulares, pero modelan una jerarquía interior tan estable que hasta quien la sufre llega a normalizarla. Yo la había normalizado durante demasiado tiempo porque no se parecía al maltrato de las películas. Se parecía al apellido, a la educación, a los domingos de paella, a la obligación de no incomodar. Por eso la caja blanca no fue una venganza impulsiva, fue una corrección de realidad. Lo paradójico es que, al deshacer la mentira, también heredé una libertad que no sabía cuánto necesitaba. Empecé a celebrar las fiestas de otra manera. La primera Navidad después del cierre me fui a Bilbao con 2 amigas. Reservé un hotel pequeño, cenamos en un sitio donde nadie sabía mi apellido y brindé sin nudo en la garganta. A medianoche saqué la tarjeta blanca del bolso, la miré bajo la luz del restaurante y entendí que ya no me dolía como una herida abierta, dolía como una cicatriz útil. La guardé otra vez. Las cosas cambian, pensé. Incluso aquellas que Vera había jurado que no. A veces me preguntan si les habría perdonado de haber pedido perdón de verdad. La respuesta incómoda es que quizás sí, pero no cuando ya estaban cayendo, no después del paquete, no después de la falsificación, no después de intentar convertirme públicamente en una desequilibrada para salvar la fachada. El problema de las disculpas tardías es que casi nunca son morales, son logísticas. Y una disculpa logística no recompone nada, solo busca abaratar daños. Mi familia no sintió remordimiento al humillarme, sintió miedo al perder acceso a mí. Son emociones distintas, y confundirlas ha arruinado más vidas de las que la gente admite. Clara, que seguía siendo igual de tajante 1 año después, me dijo una frase que terminé aprendiendo de memoria. No te echaron de la familia, Nora, te asignaron un papel. Y el día que dejaste de interpretarlo, se enfadaron con el guión. Tenía razón, mi guión era sencillo. Hija útil, discreta, solvente, poco visible, siempre disponible, jamás central. La Navidad en que me dejaron sin regalo, no querían castigarme por algo concreto, querían reafirmar la narrativa, recordarme delante de todos que ellos decidían quién importaba. El problema fue que las narrativas solo funcionan mientras quien las sostiene siga aceptándolas. Yo dejé de aceptarla aquella mañana, delante del árbol, mientras mi padre prefería el desayuno caliente a la dignidad de su hija. Poco después de cumplir 33 años,
Recibí una llamada inesperada de Teo, mi primo. Me propuso vernos. Habíamos tenido poca relación, pero no mala. Quedamos en una terraza cerca del mercado de Colón. Me dijo algo que me sorprendió. Esa mañana de Navidad pensé en decir algo, confesó. No lo hice, y desde entonces me da vergüenza. No lo consolé, tampoco lo castigué. Simplemente asentí. La vergüenza de los testigos también forma parte de estas historias. Porque los sistemas familiares no se sostienen solo con los que atacan y los que soportan. Se sostienen también con los que callan para no perder su asiento en la mesa. Teo lo sabía. Yo también. ¿Sabes qué fue lo peor?, me preguntó. No. Que cuando te fuiste, tu madre dijo, ya se le pasará, como si fueras tú la que dependía de ellos. Sonreí sin alegría. Se equivocó de dependencia. El tiempo hizo su trabajo con una precisión casi cruel. Yo crecí, ellos empequeñecieron. No hablo de dinero, aunque también. Hablo de perímetro. Mi vida dejó de girar alrededor de prever sus reacciones, amortiguar sus torpezas o interpretar sus silencios. Empecé a decir que no más rápido, a desconfiar de la gente encantadora antes de tiempo, a detectar mejor las relaciones donde el cariño viene con factura oculta. Incluso sentimentalmente cambié. Durante años me habían vendido que mi problema era ser demasiado dura, demasiado analítica, demasiado poco complaciente. Después comprendí que ese supuesto defecto me había salvado de repetir en pareja la misma jerarquía que había sufrido en casa. No era frialdad, era sistema inmune. Pero hay una última escena que explica por qué esta historia terminó como terminó y no de otra manera. Ocurrió casi 18 meses después del paquete. La editorial que había licenciado el archivo de mi abuela organizó una pequeña presentación sobre el legado estético de determinados talleres familiares valencianos. Fui porque parte del trabajo llevaba su firma original y porque, pese a todo, yo sí respetaba lo que ella había creado. Al final del acto se me acercó una señora mayor, clienta antigua de la tienda. Su padre decía que todo eso lo levantó él, comentó mirando uno de los bocetos enmarcados. Ya respondí. Me observó unos segundos y añadió. Su abuela sabía perfectamente a quién se lo dejaba. Aquello me atravesó más que cualquier carta, porque mi abuela lo había visto antes que nadie. Había visto la estructura moral de la familia, quién confundía prestigio con valor, quién heredaría el apellido como trofeo y quién sería capaz de sostenerlo sin prostituirlo. Por eso me protegió a su manera cuando aún estaba viva, no para darme poder sobre los demás, sino para evitar que el nombre acabara del todo en las manos equivocadas. Yo tardé años en honrar esa confianza, pero al final lo hice. Hoy, cuando pienso en la mañana de Navidad, ya no veo primero la crueldad, veo el mecanismo. Mi padre repartiendo objetos como quien reparte legitimidad. Mi madre administrando pertenencia con una frase. Vera sonriendo porque creía que la belleza social la volvería intocable. Y yo, sentada con el café enfriándose, entendiendo en tiempo real que la omisión de un regalo era en realidad una ceremonia de degradación. A veces las historias cambian justo ahí, no cuando te atacan, sino cuando por fin entiendes con precisión qué están intentando hacerte. Esa precisión fue mi salida. Nunca recuperé una familia. Recuperé algo mejor, criterio. Ya no me deslumbra la gente bien vestida que necesita público para sentirse importante. Ya no confundo refinamiento con bondad. Ya no acepto, así es él, o no lo dice con mala intención, como barniz suficiente para nadie. Y sobre todo, ya no colaboro con estructuras que me exigen desaparecer para poder seguir funcionando. Ese fue el verdadero payoff de todo. No el local vendido, no la marca retirada, no la caída de Vera, ni siquiera la mirada de mi padre en el juzgado cuando comprendió que por primera vez no podía imponer el relato. El verdadero premio fue dejar de mendigar un lugar en una mesa levantada sobre mi espalda. Todavía conservo la caja blanca, no en casa, sino en la oficina, en un armario bajo llave donde guardo documentos de casos cerrados que me enseñaron algo irreversible. De vez en cuando la abro y miro la tarjeta sin nombre. Ninguna tinta, ninguna dedicatoria, ningún hueco para mí. Antes me parecía una prueba de desprecio, ahora me parece una prueba de claridad. Es el instante exacto en que una mentira dejó de servirme. Si alguna vez has salido de una habitación sintiendo que acababan de minimizarte delante de quienes más tendrían que haberte defendido, escucha bien esto. El momento más peligroso para quienes te usan no es cuando lloras ni cuando discutes. Es cuando comprendes. Cuando dejas de pedir amor como permiso para poner límites. Cuando haces el inventario real de todo lo que has sostenido y te atreves a retirar la mano. Mi familia creyó durante años que yo era la hija gris,
la de los papeles, la que no encajaba, la que siempre volvería porque necesitaba pertenecer. Se equivocaron en una sola cosa, pero era la única que importaba. Yo no necesitaba pertenecer a una casa construida para empequeñecerme. Ellos eran quienes necesitaban seguir viviendo encima de mí sin reconocerlo. Y por eso, cuando recuerdo el 2 de enero y a Vera abriendo aquella caja blanca, creyendo que contenía otro regalo para su universo impecable, todavía puedo imaginar su cara al descubrir que era una cuenta atrás. No respondí a las llamadas. No corrí a tranquilizar a nadie. No negocié mi dignidad por paz doméstica. Dejé que, por una vez, el silencio trabajara a mi favor. El mismo silencio con el que mi padre aceptó mi humillación en Navidad. La diferencia es que el suyo protegía la cobardía, el mío protegía la verdad. Cuéntame desde qué ciudad lo estás viendo y dime, ¿tú habrías abierto esa caja o habrías cerrado la puerta para siempre? La guardé otra vez. Las cosas cambian, pensé, incluso aquellas que Vera había jurado que no. A veces me preguntan si les habría perdonado de haber pedido perdón de verdad. La respuesta incómoda es que quizás sí, pero no cuando ya estaban cayendo, no después del paquete, no después de la falsificación. No después de intentar convertirme públicamente en una desequilibrada para salvar la fachada. El problema de las disculpas tardías es que casi nunca son morales. Son logísticas, y una disculpa logística no recompone nada, solo busca abaratar daños. Mi familia no sintió remordimiento al humillarme, sintió miedo al perder acceso a mí. Son emociones distintas, y confundirlas ha arruinado más vidas de las que la gente admite. Clara, que seguía siendo igual de tajante un año después, me dijo una frase que terminé aprendiendo de memoria. No te echaron de la familia, Nora, te asignaron un papel, y el día que dejaste de interpretarlo, se enfadaron con el guión. Tenía razón. Mi guión era sencillo: hija útil, discreta, solvente, poco visible, siempre disponible, jamás central. La Navidad en que me dejaron sin regalo no querían castigarme por algo concreto, querían reafirmar la narrativa. Recordarme delante de todos que ellos decidían quién importaba. El problema fue que las narrativas solo funcionan mientras quien las sostiene siga aceptándolas. Yo dejé de aceptarla aquella mañana, delante del árbol, mientras mi padre prefería el desayuno caliente a la dignidad de su hija. Poco después de cumplir 33 años, recibí una llamada inesperada de Teo, mi primo. Me propuso vernos. Habíamos tenido poca relación, pero no mala. Quedamos en una terraza cerca del mercado de Colón. Me dijo algo que me sorprendió. Esa mañana de Navidad pensé en decir algo, confesó. No lo hice, y desde entonces me da vergüenza. No lo consolé, tampoco lo castigué, simplemente asentí. La vergüenza de los testigos también forma parte de estas historias. Porque los sistemas familiares no se sostienen solo con los que atacan y los que soportan. Se sostienen también con los que callan para no perder su asiento en la mesa. Teo lo sabía. Yo también. ¿Sabes qué fue lo peor?, me preguntó. No, que cuando te fuiste, tu madre dijo: ya se le pasará, como si fueras tú la que dependía de ellos. Sonreí sin alegría. Se equivocó de dependencia. El tiempo hizo su trabajo con una precisión casi cruel. Yo crecí. Ellos empequeñecieron. No hablo de dinero, aunque también. Hablo de perímetro. Mi vida dejó de girar alrededor de prever sus reacciones, amortiguar sus torpezas o interpretar sus silencios. Empecé a decir que no más rápido, a desconfiar de la gente encantadora antes de tiempo, a detectar mejor las relaciones donde el cariño viene con factura oculta. Incluso sentimentalmente cambié. Durante años me habían vendido que mi problema era ser demasiado dura, demasiado analítica, demasiado poco complaciente. Después comprendí que ese supuesto defecto me había salvado de repetir en pareja la misma jerarquía que había sufrido en casa. No era frialdad, era sistema inmune. Pero hay una última escena que explica por qué esta historia terminó como terminó y no de otra manera. Ocurrió casi 18 meses después del paquete. La editorial que había licenciado el archivo de mi abuela organizó una pequeña presentación sobre el legado estético de determinados talleres familiares valencianos. Fui porque parte del trabajo llevaba su firma original y porque, pese a todo, yo sí respetaba lo que ella había creado. Al final del acto se me acercó una señora mayor, clienta antigua de la tienda. Su padre decía que todo eso lo levantó él, comentó mirando uno de los bocetos enmarcados. Ya respondí. Me observó unos segundos y añadió: su abuela sabía perfectamente a quién se lo dejaba. Aquello me atravesó más que cualquier carta, porque mi abuela lo había visto antes que nadie. Había visto la estructura moral de la familia. ¿Quién confundía prestigio con valor?
quién heredaría el apellido como trofeo, y quién sería capaz de sostenerlo sin prostituirlo. Por eso me protegió a su manera cuando aún estaba viva. No para darme poder sobre los demás, sino para evitar que el nombre acabara del todo en las manos equivocadas. Yo tardé años en honrar esa confianza, pero al final lo hice. Hoy, cuando pienso en la mañana de Navidad, ya no veo primero la crueldad, veo el mecanismo. Mi padre repartiendo objetos como quien reparte legitimidad. Mi madre administrando pertenencia con una frase. Vera sonriendo, porque creía que la belleza social la volvería intocable, y yo, sentada con el café enfriándose, entendiendo en tiempo real que la omisión de un regalo era en realidad una ceremonia de degradación. A veces las historias cambian justo ahí, no cuando te atacan, sino cuando por fin entiendes con precisión qué están intentando hacerte. Esa precisión fue mi salida. Nunca recuperé una familia, recuperé algo mejor, criterio. Ya no me deslumbra la gente bien vestida que necesita público para sentirse importante. Ya no confundo refinamiento con bondad. Ya no acepto, así es él, o no lo dice con mala intención, como barniz suficiente para nadie. Y sobre todo, ya no colaboro con estructuras que me exigen desaparecer para poder seguir funcionando. Ese fue el verdadero payoff de todo. No el local vendido, no la marca retirada, no la caída de Vera, ni siquiera la mirada de mi padre en el juzgado cuando comprendió que por primera vez no podía imponer el relato. El verdadero premio fue dejar de mendigar un lugar en una mesa levantada sobre mi espalda. Todavía conservo la caja blanca. No en casa, sino en la oficina, en un armario bajo llave donde guardo documentos de casos cerrados que me enseñaron algo irreversible. De vez en cuando la abro y miro la tarjeta sin nombre. Ninguna tinta, ninguna dedicatoria, ningún hueco para mí. Antes me parecía una prueba de desprecio, ahora me parece una prueba de claridad. Es el instante exacto en que una mentira dejó de servirme. Si alguna vez has salido de una habitación sintiendo que acababan de minimizarte delante de quienes más tendrían que haberte defendido, escucha bien esto. El momento más peligroso para quienes te usan no es cuando lloras ni cuando discutes, es cuando comprendes, cuando dejas de pedir amor como permiso para poner límites. Cuando haces el inventario real de todo lo que has sostenido y te atreves a retirar la mano. Mi familia creyó durante años que yo era la hija gris, la de los papeles, la que no encajaba, la que siempre volvería porque necesitaba pertenecer. Se equivocaron en una sola cosa, pero era la única que importaba. Yo no necesitaba pertenecer a una casa construida para empequeñecerme. Ellos eran quienes necesitaban seguir viviendo encima de mí sin reconocerlo. Y por eso, cuando recuerdo el 2 de enero y a Vera abriendo aquella caja blanca, creyendo que contenía otro regalo para su universo impecable, todavía puedo imaginar su cara al descubrir que era una cuenta atrás. No respondí a las llamadas, no corrí a tranquilizar a nadie, no negocié mi dignidad por paz doméstica, dejé que, por una vez, el silencio trabajara a mi favor. El mismo silencio con el que mi padre aceptó mi humillación en Navidad. La diferencia es que el suyo protegía la cobardía. El mío protegía la verdad. Cuéntame desde qué ciudad lo estás viendo, y dime, ¿tú habrías abierto esa caja o habrías cerrado la puerta para siempre?